Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. No nos podemos quedar callados ante tu presencia. Gracias, Señor, por haber puesto una necesidad de adorarte, Señor, en nosotros. Queremos rendirte nuestra alabanza el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu fluya en medio de nosotros, que nuestro corazón pueda estar dispuesto, Señor, a servirte, Señor, a adorarte, tener una comunión real, personal contigo, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Amén.
Grande es tu amor en la tierra abundante, oh Dios, una fuente de tu fluir. Grande es tu amor, grande es tu amor, cuando sé que en el desierto estoy, a las sombras. Grande es tu amor. Cada bendición que tú das se convierte en gratitud. Cuando la oscuridad se acerque, yo diré: bendito es el nombre del Señor, bendito es mi Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito y glorioso es mi Dios. Grande es tu amor, cuando diariamente sale el sol. Grandes son tus maravillas, Dios. Grande es tu amor, grande es tu amor, cuando el sufrimiento cerca está, cuando hay dolor en mi alma. Grande es tu amor. Cada bendición que tú das se convierte en gratitud. Cuando la oscuridad se acerca, yo diré: bendito es el nombre del Señor, bendito es mi Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito y glorioso es mi Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito es mi Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito y glorioso es mi Dios. Un día tú darás y un día quitarás.
solo había dolor, trajo sanidad. No había destrucción, nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Cuando solo había dolor, trajo sanidad. Cuando había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Cantaré de tu gozo en mí. Cantaré de tu gozo en mí. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor.
por mí, que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Dios. Sea la gloria, a Dios. Sea la gloria, a Dios. Sea la gloria por lo que Él hizo en mí, por su sangre me ha salvado, con su
amor, tu perdón sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte y que ahora tenemos vida por medio de ti, Señor. Porque nos has dado acceso, Señor, a la vida eterna. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Porque aunque no merecíamos, Señor, tú pagaste el precio, Señor. Tú pagaste el precio, Señor. Y ahora tenemos vida eterna, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Amén. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, puede ser también quien nos esté viendo por los medios digitales. Vamos a orar a nuestro Señor para que pues Él hable esta mañana, esta tarde a cada uno de nosotros. Amado Señor Jesús, gracias te damos, Señor, este día, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor, por tu presencia en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído de las tinieblas a la luz, Señor. Padre, tú nos has rescatado, Señor. Gracias, Señor. Señor, pues esta tarde, Padre Santo, sé tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Utiliza, Padre, mis labios, Señor, mi mente, Señor, como un instrumento para ti, Señor. Glorifícate tú, bendito Señor. Háblanos tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente. Esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema, un mensaje más bien, acerca de los pensamientos. Cuán importantes son los pensamientos y cómo el hombre en su naturaleza pues tiene pensamientos que no necesariamente están alineados a los pensamientos del Señor, ¿verdad? El hombre en su naturaleza pues se desvía y se aleja de Dios. Y bueno, pues esta tarde el Señor ha puesto este mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Quisiera comentar, antes de empezar ya con el mensaje de lleno, quisiera platicarles nada más para vernos, digamos, ubicando, situándonos en el pleno mensaje. Hace un par de años recuerdo yo que estaba en la Ciudad de México, estaba en el aeropuerto esperando un vuelo que nos traía a Ciudad Victoria, a mí y a otros compañeros de trabajo. Y recuerdo muy bien que estábamos pues haciendo tiempo, porque ya ven que luego los vuelos salen normalmente demorados y bueno, estábamos platicando algunos amigos haciendo el tiempo, ¿verdad? Y no sabíamos que estaba una persona ahí cerca de nosotros, pues que nos escuchaba, una señora. Entonces estábamos platicando de cómo te había ido en el trabajo, de Ciudad Victoria, de la situación que reinaba en Ciudad Victoria en ese momento, etcétera, etcétera. Quizás de pronto no nos dimos cuenta exactamente de lo que estábamos conversando, pero se hizo una pausa, un silencio, y esta señora que estaba ahí cerca de nosotros se acercó y nos preguntó, como que ella nunca había venido a Ciudad Victoria. Entonces nos empieza a preguntar y nos dice, bueno, ¿ustedes van a Ciudad Victoria? Pues sí, vamos a Ciudad Victoria. Estábamos prácticamente en la sala ya para última sala de espera, ¿verdad? Y nos empezaba a preguntar y nos empezó a preguntar, bueno, y en Ciudad Victoria
¿hay algún mall, por ejemplo? Ya ven qué típico que las damas pues preguntan, ¿verdad? Si hay un mall. No, pues no, así un mall como tal, grande, así como que, bueno, hay tiendas comerciales, pero un mall así, pues no hay. Ah, ok. Y bueno, y el clima de Ciudad Victoria, bueno, pues es un clima complicado, ¿verdad? Es un clima de 40 grados a la sombra, ¿verdad? En ese momento. Ah, ok. ¿Y la seguridad? ¿Cómo está la seguridad en Ciudad Victoria? No, pues en ese momento no estaba nada bien, ¿verdad? Y de pronto nos dice la señora, bueno, y si no hay mall, y si el clima, y si la seguridad, y no sé, pues entonces, ¿qué hacen ustedes viviendo en Ciudad Victoria, verdad? Y la verdad es que decimos, caray, pues como que no esperábamos esa reacción de esta señora. ¿A qué voy con ello? Bueno, yo en aquella ocasión empecé a reflexionar y dije, bueno, pues la señora, en su pensamiento, ella quería ir a una ciudad con un mall, con un clima muy agradable, quizás una ciudad muy segura, fácil de transportarse, etcétera. Y bueno, yo empezaba a reflexionar un poco y lo traigo a colación porque realmente ese tipo de opiniones pueden afectar de pronto nuestros pensamientos en lo natural, ¿verdad? Es decir, de pronto te puedes empezar a cuestionar y decir, bueno, a ver, pues te preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? De pronto, pues sí te empiezas a cuestionar o te empiezan a llegar pensamientos de ese tipo. Sin embargo, bueno, pues gracias a Dios que yo no lo tomé de ninguna manera mal y yo vi las cosas positivas. Entonces yo le comenté a la señora, le dije, bueno, mire, pues sí no tenemos un mall, un gran mall, pero tenemos tiendas agradables, es una ciudad pequeña, bonita. Las distancias no rebasan tal vez los 15 minutos para trasladarnos de un lugar a otro. Y bueno, además, yo pertenezco a una familia extendida, ¿verdad? Y ya empezamos a platicar, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué voy con esto? Que en lo natural a nosotros, de pronto nos llegan ese tipo de pensamientos, nos empezamos a cuestionar. Y de pronto, pues bueno, nuestros pensamientos humanos o en lo natural o en nuestra lógica, de pronto estos pensamientos no se alinean a los pensamientos del Señor, ¿verdad? Hace un par de semanas, hace 3, 4 semanas, no recuerdo, veíamos que ahora nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, esos pensamientos ahora están cautivos en Cristo. El tema de hablar de los pensamientos, cuando yo estuve revisando las Escrituras, la Biblia, la verdad es que hay una serie de versículos, muchos versículos, alrededor de 25 o 30 versículos que hablan acerca de los pensamientos y cuán importantes son estos pensamientos que nosotros tenemos y cuán importante es que nuestros pensamientos estén alineados a los pensamientos del Señor. Estos pensamientos a veces obviamente nos hacen tomar decisiones, primero pensamos y luego actuamos, ¿verdad? Emprendemos una acción y luego tenemos derivado de esa acción resultados positivos o resultados negativos, resultados agradables al Señor o resultados no tan agradables a nuestro Señor. Si me acompañan por favor a Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9, si me acompañan por favor, en la versión, creo que tenemos nueva traducción viviente, siempre se me olvida qué versión tenemos, pero creo que sí. Si me pueden acompañar por favor. Dice Isaías capítulo 55, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Continuamos, por favor. Mis pensamientos, dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos
y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto afirma el Señor. Cuando leía yo este capítulo de Isaías 55, dice en el versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Y la verdad, cuando escuché la palabra o leí la palabra perversos, pues es una palabra fuerte. De pronto quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, es que esta palabra es para el mundo. Y sí, definitivamente sí es para el mundo, pero la palabra es también para cada uno de nosotros. De pronto creemos que nosotros ya no tenemos esa dosis de maldad y ahorita vamos a ver que sí. Y bueno, también esta palabra del Señor dice que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, ¿sí? Cuando habla de perversos, por supuesto que está hablando de aquellas personas creyentes o no creyentes que se han alejado de Dios. Aún nosotros como creyentes, efectivamente sí, tenemos al Señor Jesús con nosotros. Sin embargo, así como caminamos en el Espíritu, pues de pronto debemos de aceptar que no siempre andamos en el Espíritu y que de pronto hay una dosis todavía en la carne que nos impide tener los pensamientos siempre alineados a los del Señor. Dice Isaías 55 que busquemos y que encontremos al Señor. Si se busquen al Señor mientras se deje encontrar. Es decir, nos está diciendo que debemos de arrepentirnos, ¿sí? Recuerden aquel concepto de metanoia, que es decir, no basta con arrepentirnos y estar lamentando nuestra situación, nuestra condición, sino que el Señor nos invita a cambiar ¿qué? Nuestra mente, ¿se acuerdan? Entonces, primero que nada, el Señor nos invita a que abandonemos el camino. ¿Cuál camino? Pues ese camino que nos lleva de manera distinta a los caminos del Señor, que nos separan del Señor. Y cuando tomamos un camino que nos separa del Señor, inevitablemente son caminos que nos llevan a la muerte, a las tinieblas, a la destrucción. Y por supuesto, todo lo contrario es alinear y nosotros caminar el camino de Dios. Sabemos que Jesús es el camino, lo hemos visto muchas veces. Entonces debemos de conducirnos por ese camino que son los caminos de Dios y no al contrario, tomar un camino que nos lleve a la perdición, a la muerte, ¿verdad? Lo que nos está diciendo también es que deje el hombre su pecado, el pecado, ¿verdad? Proverbios 14:12, lo voy a leer así muy rápidamente, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí? Pero que acaban por ser caminos de muerte. De pronto así andamos caminando, de pronto nos podemos justificar, de pronto creemos que el hecho de venir a la iglesia y ser quizás, tal vez, hasta de manera un poco religiosos, creemos que ya por ese simple sencillamente o esos hechos ya estamos caminando el camino del Señor y no necesariamente, a veces la religiosidad nos separa del Señor Jesús. El Señor Jesús no es religión, todos lo hemos visto, lo sabemos, el Señor Jesús es vida, ¿verdad? Vida en abundante. Ahora bien, como humanos, como personas, ¿cuáles son nuestros caminos? ¿Qué tipo de caminos nos gusta seguir? Pues los caminos cómodos, los caminos sin tanta incertidumbre, caminos fáciles. A nadie nos gusta atravesar desiertos, conflictos, problemas, enfermedades, distanciamientos con nuestro cónyuge, etcétera, etcétera. Nosotros queremos un camino cómodo, ¿verdad? Un camino que incluso ya ven que actualmente ahora nosotros hasta en lo natural ya no queremos tomar caminos de andar buscando cómo llegar a un lugar, sino ponemos un GPS y somos muy cómodos para ahora llegar hasta casi creo que con los ojos cerrados al destino que queremos llegar, ¿verdad? Entonces cada vez queremos caminos más cómodos y rutas más fáciles, más cortas, atajos, pero realmente esa será la ruta o el camino que el Señor quiere. De pronto, ¿cuántas veces muchos de nosotros, yo creo que todos hemos pasado por momentos de aflicción, por momentos
críticos, y nos damos cuenta y clamamos al Señor para que Él nos saque adelante, y el Señor es fiel y es bueno, pero nos lleva por caminos que necesariamente tenemos que recorrer para nuestro crecimiento, para buscarlo más a Él, para depender más de Él, para amarle más a Él y para tener una dependencia más absoluta en nuestro Señor. Ahora bien, dice también Isaías que el perverso abandone sus pensamientos, que es lo que ahorita comentábamos. Y bueno, ¿cuáles son nuestros pensamientos aún en la vida natural, pero también de pronto otra vez, aún y cuando somos creyentes y somos cristianos? Es el yo, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. El yo, el excesivo interés por el propio yo, el egoísmo que está en nuestra naturaleza, en el hombre caído, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos los hombres? ¿Por qué el Señor dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos? Y de pronto yo digo, bueno, gracias a Dios que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque el Señor es rico en misericordia, el Señor nos perdona, el Señor nos reconforta, el Señor es fiel. Y realmente, si gracias a Dios que tenemos un Dios soberano, un Dios lleno de amor, un Dios rico otra vez en misericordia, en amor, simple y sencillamente el Señor nos tuvo paciencia, puso sus ojos en cada uno de nosotros y Él nos ha llamado, ¿verdad? Y ahora somos salvos porque tenemos al Señor Jesús con nosotros. Bueno, aún así nosotros seguimos teniendo acciones y pensamientos que a veces parecen ser buenos. Sin embargo, bueno, ahora que nosotros conocemos del Señor Jesús, sabemos que todos esos pensamientos que a veces considerábamos buenos, ahora nos damos cuenta con la luz que ha llegado a nosotros que realmente no eran tan buenos, ¿sí? Esos pensamientos que no van otra vez alineados al Señor Jesús, a sus pensamientos, por supuesto que son pensamientos que están en la vida natural del hombre. Ahora, como iglesia, como creyentes, ¿cómo pensamos? Si bien es cierto, ahorita lo comentaba, nosotros tenemos al Señor Jesús y caminamos en el Espíritu, también de pronto caminamos en la carne. Y quien quiera negarlo, pues bueno, vamos a ver uno de los casos que más hemos visto en la iglesia, que más nosotros como creyentes lo hemos leído. Y bueno, vamos a retomarlo nada más para recordar cómo realmente, aún estando en Cristo, de pronto divagamos y empezamos a pensar en el yo, empezamos a pensar con esa posición egoísta, con ese camino fácil que queremos tomar, cómodo. Si me acompañan por favor a Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 17, por favor. Es Pedro, cuando dice, y ustedes, le dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Ajá. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ajá. Jesús respondió, vean lo que respondió Jesús, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún humano. Luego, si nos brincamos por favor ahí mismo al al versículo 21, del 21 al 23, vean cómo Pedro ahora empieza a pensar de manera diferente. ¿Cómo? Como los hombres. Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro reprendiendo a Jesús. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no
desde el punto de vista de Dios. Y bueno, pues sabemos que Pedro estaba con Jesús, caminaba con Jesús, ¿sí? Imagínense, entonces nosotros como creyentes, si nos jactáramos que nosotros y nuestros pensamientos siempre están alineados a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que es agradable a Dios, pues bueno, aquí simple y sencillamente nos estamos dando cuenta cómo Pedro pensó precisamente en las cosas del hombre, ¿verdad? Como hombre. Ahora, nosotros como creyentes, pudiéramos elegir qué pensar, tenemos esa posibilidad de elegir qué pensar, es decir, tener la libertad de elección y de decir, bueno, yo debo de pensar en las cosas de Dios. Si me acompañan a Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a ver que por supuesto que nosotros tenemos posibilidades de determinar cuáles son nuestros pensamientos. Dice Romanos 12, 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, sí podemos pensar en las cosas de Dios, ¿sí? Yo ahorita ponía el ejemplo de aquella señora que me topé en el aeropuerto, que nos cuestionó, que quizás de alguna manera ella veía pues una ciudad no agradable, o yo no sé qué pensaba, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues ver las cosas de manera espiritual, ¿sí? No de la manera natural como lo ve el hombre. Yo veía en Ciudad Victoria otra vez una ciudad amable, una ciudad pequeña, una ciudad hermosa, una ciudad donde el Señor me ha dado la posibilidad de servirle, una ciudad donde tengo una familia extendida, una ciudad donde me permitió conocer del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, de nosotros depende también transformar nuestra mente, por supuesto, claro, siempre entregando todo a nuestro Señor, por supuesto. Entonces, renovar nuestra mente debe ser un proceso continuo, un proceso diario, un proceso donde el día a día debemos de estar atentos, porque acuérdense que el enemigo nos ataca ¿por dónde? Pues por la mente. Acuérdense que la mente y el corazón en la palabra prácticamente estamos hablando de lo mismo, no tanto de un órgano que fluye sangre o que hace que bombee la sangre, sino cuando hablamos de los pensamientos y del corazón estamos hablando prácticamente de lo mismo, la mente y el corazón. Entonces, debemos de estar atentos y debemos de estar en un proceso de transformación continua, en las cosas cotidianas de la vida. Si nosotros le damos pie a los pensamientos del enemigo, pues querrá o buscará anidarse en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que entonces el Señor nos llama a que renovemos nuestra mente, que estemos muy al pendiente de nuestros pensamientos. Si bien es cierto, no somos perfectos nosotros los creyentes, por supuesto que no. Por eso estamos en un proceso de transformación continua. Debemos de mantener nuestra mente constantemente renovada y crecer en el conocimiento y en nuestra relación con Dios. Estaba yo recordando hace exactamente creo que 3 semanas que José Luis comentaba, y me llamó mucho la atención, que él decía que iba en el metro de la Ciudad de México y él tenía que tomar una decisión importante en un hospital que después comentó que lo había traído a esta ciudad. Y a mí lo que me llamaba la atención, y creo que es un ejemplo, pero creo que todos nosotros, si revisamos, podemos tener ese acercamiento con el Señor, no de manera religiosa, sino de manera cotidiana. Él citaba el ejemplo de que en el metro buscaba del Señor. Nosotros podemos buscar al Señor cuando vamos conduciendo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa, cuando estamos con nuestra familia. Es decir, no de manera religiosa. Sí podemos apartarnos, buscar al Señor, pero a lo que voy es que no necesariamente esperemos que se nos aparezca un ángel y nos hable y nos diga qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de pensar. De pronto pudiéramos caer en esa religiosidad
que no necesariamente es lo ideal ni es buena, al contrario, más bien la religión nos separa de Jesús. Jesús, acuérdense que no es religión, es una manera de vida, es nuestra manera de vivir, Él es vida abundante en nosotros. Entonces debemos de llevar los pensamientos cautivos al Señor Jesús. Por supuesto que sabemos que de pronto tenemos pensamientos ególatras, pensamientos malvados, también tenemos planes, ¿sí? Empezamos a proyectar nuestra vida, qué es lo que queremos. Pero bueno, acompáñenme por favor a Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23, para que veamos qué tan importante es esta parte de pensamientos. Marcos capítulo 7, del 20 al 23. Dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona, otra vez de adentro del corazón, de nuestra mente, de nuestro corazón, salen los malos pensamientos. ¿Cuáles? La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, ahorita hablábamos de la perversión, el engaño, los deseos, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. ¿De dónde? De nuestros pensamientos, de nuestra mente. Esas son las que los contaminan. Bueno, pues ¿qué genera la contaminación, amados y queridos hermanos? Pues la contaminación genera muerte, genera putrefacción, genera un aroma que no es deseable, un aroma a muerte. Entonces, vean lo importante que es esta parte de los pensamientos y qué se origina en los pensamientos, esa contaminación que viene de adentro. Entonces el Señor nos está invitando a que cuidemos lo que pensamos, los pensamientos, nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy hace ratito en la tarde está mi hija visitándonos, vino de Monterrey con su esposo y me llamó mucho la atención y me dice, fíjate papá que me regaló mi suegra una cadenita, una esclavita con un versículo. Le digo, a ver, enséñame el versículo. Y era Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Le dije, bueno, mira, pues ese es uno de los pasajes o versículos que vamos a comentar. Entonces, bueno, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente, de nuestros pensamientos. De pronto sabemos que el pecado que cometemos normalmente empieza en los pensamientos y luego, ¿qué pasa? Actuamos. Empezamos a ver a alguien, empezamos a planear algo, empezamos a tramar algo y de pronto luego lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos invita a que guardemos nuestro corazón, nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos estén alineados a los pensamientos del Señor. Otra vez, bueno, los hombres pensamos en caminos y en pensamientos cómodos, no en la cruz. El hombre también nos justificamos muchas de las veces. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. A veces nosotros nos justificamos y decimos, bueno, pues es que yo pensé esto, hice aquello, porque aquella persona también me hizo esto, me hizo el otro, ¿verdad? Entonces a veces nos justificamos, pero el Señor realmente juzga nuestros corazones, juzga las intenciones de nuestros corazones. A veces parece que hacemos cosas buenas, pero el Señor es el que sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón. Aquellas cosas que de pronto pueden ser buenos, a veces somos muy amables, o saludamos a alguna persona, pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Solamente el Señor sabe. Al Señor no lo podemos engañar y cada uno de nosotros lo sabemos. Entonces nosotros debemos de pensar bien, es decir, alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Cómo? Y a través de los asuntos diarios, nuestra vida cotidiana, leyendo la palabra,
congregándonos en grupos de estudio bíblico, en los grupos de iglesia en el hogar, en los cursos de matrimonios, con los jóvenes, en el grupo de mujeres, etc. Eso es pensar bien, es buscar precisamente al Señor y bueno, a los hermanos. Pensar bien y no pensar mal de los demás, porque luego también de pronto también eso es lo que pasa, ¿verdad? A veces es feo que nosotros pensamos mal de las personas cuando realmente nosotros también debemos de pensar bien de los demás y no andar haciéndonos juicios de las demás personas, siempre pensar bien de los demás. Por supuesto, estar en la palabra de Dios, leer la palabra. De esa manera es como podemos transformar nuestra mente, reconocer al Señor y que ahora sí nuestros caminos estén alineados a los caminos del Señor. Jesús es el camino, estar con Jesús, tener a Jesús en nosotros. Y cuidado con no alimentar nuestras mentes de cosas que nos pueden precisamente separar de los caminos del Señor. ¿Como cuáles? Pues pasar tiempo con personas que no son creyentes, ¿sí? Personas del mundo. Y no significa que no podamos convivir y compartir, pero debemos de tener cuidado. Cuida tu corazón, otra vez, cuidar nuestro corazón. Sí tenemos un gran llamado para evangelizar y compartir el mensaje del Señor, pero siempre debemos de tener cuidado y no, más bien nosotros jalarlos a ellos y no que ellos nos jalen a nosotros. Evitar también ver programas que no debemos de ver, leer literatura que no debemos de leer. De pronto nos empezamos a llenar de cosas del mundo, teorías de humanos, el yo puedo, el yo soy autosuficiente, el egoísmo, la planificación excesiva. Sí, debemos de planear, debemos de ser, ¿cómo se dice cuando debemos de ser previsores, etcétera, etcétera? Pero siempre sometiendo nuestros pensamientos a la voluntad del Señor, porque de pronto entonces nos podemos desviar otra vez del camino y no seguir alineados a los pensamientos y a la voluntad del Señor. Buscar intensamente al Señor y por supuesto, yo siempre lo he dicho en las reuniones que tenemos y el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos porque dentro del cuerpo hay bendiciones espirituales, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos edificamos unos a otros y de esa manera es como también vamos a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y podemos estar entonces sí alineados a lo que el Señor quiere y cuál es su voluntad. Ya para cerrar, creo que ya estamos sobre el tiempo, me gustaría que me acompañaran por favor al Salmo 139, versículo 23 al 24. Esta debiera ser nuestra actitud como creyentes, como cristianos. Veamos el corazón que debemos de tener. Salmo 139, 23, 24, por favor. Vean la actitud. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna, que es Jesús. Esa es la actitud nuestra, esa es la actitud de reflexión que debemos de tener para con el Señor. Pedirle al Señor que nos ayude, que sea Él que nos guíe por el camino de la verdad, por el camino de la vida eterna que es y que representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, mis hermanos, ya para concretar y para cerrar el mensaje de esta mañana, pues lo que el Señor nos está hablando esta tarde, esta mañana, depende de dónde nos estén viendo, perdón. El Señor nos insta a volvernos a Él, a buscarle a Él, a pensar como Él. Nosotros tenemos ahora la mente de Cristo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, considerar al Señor en todo pensamiento, llevarlo cautivo a Él y seguir sus caminos, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces solamente así y solo así el Señor, por supuesto que Él perdonará nuestros pecados,
como siempre lo ha hecho, ¿sí? Y Él nos llevará por caminos y sendas de amor, de paz, de gozo. Dice Jeremías 29:11, ya nada más para terminar, perdón. Dice el Señor, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes del Señor y esos son los planes que nosotros debemos de buscar, que estén alineados al Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor por su palabra y porque Él es un Dios bueno, un Dios que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para que alineemos nuestros pensamientos a Él y para que recorramos el camino que representa nuestro Señor Jesús, que es el camino a la vida abundante, a la vida eterna. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a orar, nada más para darle gracias al Señor. Pues amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios amoroso, Señor. Un Dios paciente con nosotros. Un Dios que nos habla, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. Y, Señor, perdónanos, Señor, cuando de pronto, Padre, tomamos decisiones, Señor, y tenemos planes y pensamientos, Señor, sin tomarte en cuenta a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos separamos de ti, Señor, cuando nos separamos de tus caminos, Señor. Cuando el yo quiere prevalecer, Señor. Cuando buscamos caminos sencillos, Señor, caminos fáciles, atajos, Señor. Y cuando no sabemos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no te tomamos en cuenta, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que has traído a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el proceso de transformación que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.